Se los agradezco. Dice Marcos capítulo 5, verso 1 en adelante. Como título dice, Jesús echa fuera a un demonio gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada, vamos, su casa allí, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmeduzados los grillos, y nadie también le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: Sal de este espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió diciendo: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba que no les enviase a aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo de aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo lo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había sido endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Bien, tenemos como título el endemoniado gadareno. Pusimos atención con la lectura. Hago yo unas siguientes preguntas. ¿Qué escuchamos? ¿Qué escuchamos? Un milagro. ¿Milagro? ¿Qué más? Una persona que estaba poseída y vivía en el cementerio. Los más de 1000 demonios. Más de 1000 demonios. Una legión. ¿Ok? ¿Alguien ha escuchado esta historia? Bien, empezamos. Mi primer punto con esta historia es la condición del gadareno. Antes de la condición del gadareno, hablemos un poquito del contexto. Un día antes el maestro se encontraba predicando, enseñando como era su costumbre, porque el maestro solamente vino a esta tierra, a este mundo, a varias cosas, pero lo principal vino a salvar a través de la enseñanza. Jesús no daba dinero, Jesús no producía dinero, Jesús enseñaba y salvaba. Así que se encontraba una noche anterior en la barca también. Recuerde aquel momento donde aquellos hombres tenían miedo porque había una tormenta y el maestro estaba durmiendo, descansando, durmiendo, es como si nada. Y quiero pensar que Pedro, quiero pensar que Juan, melancólico, Pedro colérico, y quiero pensar que Judas, y quiero pensar que todos los discípulos estaban con miedo, estresados quizá. Pedro y Juan se enojaron y quizá Juan lloró y quizá Pedro le reclamó: otra vez ya vas a llorar, ¿no estás viendo que nos estamos ahogando? Y entonces el maestro se encontraba durmiendo, descansando, ellos discutiendo, peleando quizá, y de repente van y le dicen al maestro: maestro, mira, ¿qué es lo que está pasando? Y el maestro dice que estaba aún calmado, durmiendo y bien sereno. Y se para y empieza a narrar, empieza a hablar que la tormenta le tenía que bajar, y ciertamente le bajó a la tormenta porque el maestro tenía el poder y tenía la capacidad de todo esto. Así que esa noche vea dormido y vea descansado, porque sabía, a propósito, sabía que el siguiente día tenía demasiado trabajo. El maestro, a propósito,
pasó por Gadara, él era importante. ¿Dónde quedaba Gadara? El río Jordán, el río Jordán, que atraviesa todo o parte de Jerusalén, tenía una parte, lo que es el lado derecho y lo que es el lado izquierdo. Así que Gadara se encontraba en Decápolis, que es una región donde había 10 ciudades, pero Decápolis y Gadara estaban excluidos como socialmente hoy en día hacemos, ¿no? Vamos a poner todas las comunidades de la región de Orizaba, todo lo externo, muchas veces socialmente se discrimina, socialmente se dice menos, etcétera, etcétera. Así que Decápolis se encontraba fuera, aunque dentro, pero se encontraba en un entorno. Así que no eran bien vistos. Los gadarenos no eran, desde luego, bien vistos, no eran bien recibidos. Y sin embargo, dice que el maestro era necesario que pasara por ahí. Y ahí empieza la historia. Se para el maestro, 5 de la mañana, 6 de la mañana máximo, estaba orando porque siempre tenía una comunión con su padre. Se para y empieza a avanzar. Y dice, antes de que él llegara hacia el gadareno sintió las pisadas. Me llama mucho la atención lo siguiente: ¿cómo es posible que este hombre gadareno haya presentido la presencia del maestro? ¿Cómo es que espiritual, emocional, físicamente se levantó y dijo, hoy puede ser el día? Quizá fue su necesidad, quizá fue su esclavitud, quizá era su condición, pero él tenía internamente esa presión. Así que escuchó que alguien venía, se para y empieza a caminar, empieza a avanzar. Quiero suponer que las pisadas del maestro con sus sandalias, quiero suponer que la personalidad, la presencia llena del espíritu del maestro, el entorno todo lo envolvía, porque no sé si ha notado, observado que hoy en día una persona que ha cambiado, que se ha renovado, que ha estructurado su vida, su personalidad, ¿cómo se siente el ambiente? En tranquilidad. Va a venir cierta persona, qué bonito, nos sentimos bien. Va a venir mi tía, va a venir mamá, va a venir, nos sentimos bien cuando esa persona ha cambiado. Pero ¿qué pasa cuando esa persona o alguien no ha cambiado? ¿Cómo se pone tu sistema, tu mecanismo de defensa? Tan solo de imaginar que cierto día va a haber una fiesta y va a estar tu tía la que te juzga y va a estar cierta persona, ¿qué hacemos? Tu sistema de defensa en automático dice, no voy. ¿Para qué? Para que me juzgue, para que discutamos, etcétera, etcétera. Así que la persona del maestro, llena de la presencia del Espíritu de Dios, imponía demasiado en Gadara. Así que va entrando y se encuentra. Y le dice el gadareno, se le hinca, se le dobla, le ruega, le implora, oh Altísimo, note lo siguiente, sabía quién era el maestro. A pesar de que estaba endemoniado, sabía, lo digo con todo el detenimiento, a pesar de que tú tengas daños, heridas, trastornos, y a pesar de que tengamos cualquier condición, sabemos. Sabemos quién es el poder espiritual, sabemos quién es Dios mismo, sabemos quién es Jesús. Lo digo con respeto y lo digo con sencillez, solamente que nos hacemos. Lo sabemos, pero nos hacemos, porque la condición muchas veces nos domina y nos controla. Así que el gadareno se le hinca y le ruega, oh Altísimo, Hijo del Dios. Note lo siguiente, no dijo mentiras. ¿Alguien es maestro aquí? ¿Alguien es maestro? ¿Alguien es maestro? ¿Alguien da clases? ¿Ok? ¿En qué contexto lo está diciendo? Cuando llega el gadareno y le dice, lo pone en tela de juicio. Oye, maestro, ¿por casualidad tú eres? Oye, maestro, yo he escuchado un poco de ti. ¿Eres tú la persona? No. ¿Qué hace? Hablando en español, hablando en ese contexto. Lo afirma, lo declara, no supone, sino dice, oh Altísimo, Hijo del Dios viviente, ¿me puedes ayudar? Te ruego, te imploro. Mi primer punto es la condición del gadareno, del endemoniado gadareno. ¿Qué condición tenía? 3 condiciones. Una, hablemos de la física. ¿En dónde vivía?
O pregunta, siempre lo he cuestionado, ¿y qué hacía en un panteón? ¿Qué hacía en un panteón? Con puro muerto. Bueno, que el vecino está muerto, creo. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía allá? Más bien me nace lo siguiente, ¿quién lo soportaba? Porque dice que estaba viviendo allí y que sus palabras eran grotescas, que su lenguaje era obsceno, que pasaba toda la gente y decía, mira, el Ainanita, el terror de la comunidad, nadie lo quería. ¿Quién lo iba a soportar? ¿Cuánto soportó su mamá? ¿Cuánto soportó su papá? Desde luego que era allí, en esa condición física, desde luego que era solamente para algunos, era un objeto, una persona que lo habían ido, disculpen la expresión, que lo habían ido a abandonar, a votar como un objeto, no como un ser humano, no tenía un valor. Esa era la condición física y dice que era tanta su fuerza, su ingobernabilidad, que lo tenían que amarrar. Si en ese momento hubiese habido psiquiatría y psicología, ¿qué hubiéramos opinado acerca de ese caso? Loco, loco. La psiquiatría muchas veces y la psicología muchas veces solamente engloban y encajonan y dicen, está mal, está enfermo, está trastornado, es un loco, no tiene solución, porque tiene demencia, porque es incontrolable, no sabe regir sus impulsos. Así que su condición física era miserable. Y ocupa una palabra que me gusta demasiado allí en ese texto, dice doulos. Doulos. La palabra doulos tiene dos connotaciones en el hebreo. Dice, la primera es esclavo. Así que era un reo y era un esclavo de su condición física. La segunda, el segundo significado de la palabra doulos es esclavo por amor. El mensaje neotestamentario marca dos palabras. Uno, doulos. La primera es esclavo de la misma condición de uno mismo, es decir, esclavo del mismo. La segunda, doulos, esclavo por amor, porque a partir de la carta de Hechos, la palabra cambia y significa lo siguiente, que dejamos de ser esclavos, pero también nos convertimos en esclavos, pero ahora por amor. ¿Sí me estoy dando a entender? Toda la carta de Hechos, Romanos en adelante, doulos. La segunda palabra interpretada es, ahora somos esclavos por amor. Antes éramos esclavos del terror, del miedo, como el Gadareno. Y hoy en día la vida en ti, a través de un Dios y un poder superior, puede y tiene que cambiar. Antes era yo un esclavo de mis debilidades, de mis defectos de carácter, pero hoy en día también soy un esclavo de el amor. Y por amor es que sirvo. Y por amor es que enseño. Y por amor es que abrazo. Y por amor es que voy a la hacienda. Y por amor, note la connotación que le estoy dando. Hoy en día depende lo que te haya pasado, lo que hayas vivido. En tu persona tiene que haber dos facetas. Antes éramos esclavos y hoy en día lo seguimos siendo, pero con y por amor. ¿Dónde estás tú? Así que la condición número uno, de este hombre gadareno estaba amarrado. La gente no lo podía atar, la gente le tenía miedo. Su papá y su mamá, sus hermanos, quizá lo soportaron 20, 30 años. Porque recuerde que en esa época la gente vivía mucho más. Ahora no habla de un niño, no habla de un joven, habla de una persona adulta. Y para Israel, las personas adultas eran de 40 años, 50 años. Así que podemos decir que no era un niño, no era un joven, era una persona entre cierto a buena edad. Uno, su condición física. Dos, su condición emocional. Pregúntate esta pregunta que mayormente el ser humano se tiene que hacer. ¿Y qué estaba sintiendo emocionalmente? ¿Alguien ha pasado por un momento difícil, complicado en su vida, en el cual la mente se bloquea y todo es malo, todo es incorrecto y todo es daño y todo es herida, miedo, terror? ¿Alguien ha pasado por esta condición? ¿Cómo se siente?
Inclusive la saliva, esto es algo clínico, inclusive la saliva cambia el sabor. Los químicos que tiene y que le dan sabor a tu boca, esa lubricación cambia, porque no le encuentra sentido a la vida, a nada. Por eso el suicidio se gesta aquí. Pues ¿para qué estoy? Si no tengo sentido de nada. Cuestiónate esto. ¿Y cuál era la condición emocional del gadareno? ¿Cómo se sentía? ¿Qué pensaba? ¿Me vino a dejar mamá acá? ¿Me vino a abandonar mi papá acá? ¿Qué piensan los muchachos cuando llegan a la hacienda forzosamente? ¿Qué piensan los muchachos cuando los llevamos al anexo y cuando ellos interpretan que los abandonamos? ¿Qué piensan ellos? ¿Qué pasa por la mente del ser humano cuando sufre? Así que la condición emocional del gadareno no era, desde luego, nada buena. Podemos hablar de cuadros emocionales. 1, depresión. 2, ansiedad, paranoia, psicosis, trastornos, soledad, sin sentido de vida, sin propósito, sin objetivo. Vaya, el cuadro emocional de él era vasto. Más bien yo cuestionaría lo siguiente: ¿cuánto soportó? ¿Cuánto soportó? ¿Cuánto puede durar el ser humano en esta condición? Y la tercera condición del gadareno allí apartado es la más importante por la cual quiero iniciar, y es parte de mi trabajo hoy en día. ¿Y cuál era su condición espiritual? Estaba desconectado. Estaba desconectado, dice Mariana. ¿Y cuál era su condición espiritual? Perdido, Poseído. poseído, influenciado, muerto en la soledad. ¿Cuál era su condición de él? Totalmente, como dice Mariana, totalmente separado. Separados. Y dice Romanos capítulo 8, verso 16 en adelante: separados de mí, nada pueden hacer. ¿Alguien ha estado separado en algún momento de su vida de Dios mismo, del poder superior? ¿Le encontramos sentido a la vida? Tengas carrera, no tengas carrera, tengas trabajo, no tengas trabajo, tengas economía, no tengas economía, tengas pareja, no tengas economía, tengas lo que tengas o no tengas lo que no tengas. Ese no es el problema es que estamos desconectados de un poder superior, y al estar desconectados, dice Juan capítulo 15, estamos desconectados de la misma vid. Estamos desconectados de la fuente de vida. Estamos desconectados de aquello que nos puede hacer entrar en razón, de aquello que nos puede amar, de aquello que nos puede suplir la necesidad. Estamos desconectados espiritualmente. Por eso el problema más serio del ser humano no son sus enfermedades emocionales y físicas. Su problema más serio del ser humano es su desconexión espiritual. Ponga atención. Y entonces, desconectado espiritualmente, el gadareno empezó a aceptar y a recibir o a abrir portales. Porque aquí nace mi siguiente capítulo de este hombre. Estaba endemoniado. Surge una pregunta: ¿acaso es posible que el ser humano se endemonie? Sí, física, emocional y espiritual ya estaba mal. Ahora vamos a contribuirle una influencia espiritual demoníaca. Por eso el maestro llega y le dice: ¿cómo te llamas? Y la respuesta de él, que no es una palabra hebrea y que no es una palabra griega, es una palabra latina, porque el Imperio Romano había acechado durante años esa comunidad, así que tenían, una mezcla de idiomas, de lenguajes, así que era latino. Le dice legión, y ella misma se responde: porque somos muchos. Una legión en el Imperio Romano era militar, era una palabra militar que decía: mira, somos muchos, y legión se refiere a 70 o hasta 2000. Vamos, era un ejército. ¿Qué podemos decir de esto? El contexto que nos da a enseñar que quizá eran 500, que quizá eran 1000, que quizá eran 2000. No sabemos el número exacto, pero de que pesaba esa legión, en él pesaba. Estaba hablando del impacto, es decir, estaba mal emocional, estaba mal física, estaba mal espiritual, y ahora estaba endemoniado.
Influenciado. Hago yo una pregunta. ¿Y cómo cambia la personalidad cuando un ser humano está endemoniado? ¿Cómo cambia la personalidad de un ser humano cuando está endemoniado? Celos, celos, envidia, rencor, reproche, coraje, heridas del alma, resentimiento, miedos, traumas, trastornos, estados emocionales psicóticos. ¿Cómo cambia la condición del ser humano cuando está influenciado y está poseído? Más bien yo debería cuestionar o deberíamos de cuestionarnos todos. ¿No será que yo también quizá no esté poseído, pero esté influenciado? Muchas veces llegamos a casa, los que somos papás, llegamos a casa y llegan nuestros hijos con unas ideas bárbaras. No más que fíjate que ahora, ¿qué crees? Me acabo de enterar que dice mi amigo, y a tu amigo no sé quién sabe quién le dijo, que Dios no existe. Y ahí está la mamá, sí hijo, bueno, no te puedo obligar que Dios no existe. Adelante, sin problema alguno. Es que fíjate más que hoy en día, pues quiero empezar a tener relaciones sexuales. Y mi hijo tiene 16, tiene 17, ok, no lo puedo obligar. Y entonces, inconscientemente, esta sociedad nos hemos dejado influenciar. La primera faceta del endemoniado gadareno fue la influencia. Y la segunda faceta del endemoniado gadareno fue la posesión. Entre una y otra hay diferencia. La primera es que psicológica, espiritual y físicamente el endemoniado gadareno, que no sabemos su nombre, se empezó a mezclar con amigos, con compañeros, con amigas, con familiares. Su círculo empezó a cambiar y empezó a decir palabras negativas, palabras grotescas y empezó a hablar mal. La palabra correcta es, se empezó a influenciar. Malas influencias. Y después ya era uno parte de ellos. Ya era el mismo, ya era igual. ¿Cuántas veces tú, yo, podemos analizar el contorno tuyo y el contorno de tu familia? ¿Cuántas veces tú en algún momento te invitan a una fiesta y dices, no, no voy a ir, pero ¿por qué? Porque va a ir cierta comadre, va a ir cierta persona que es chismosa, metiche, juzgona, criticona y tiene una vibra, pero bien, mal. No, no me malinterprete. Es que estando en una agrupación tenemos que aprender a depurar. ¿Acaso no has experimentado que con el simple hecho que venga una persona que te incomoda, es incómodo el momento, es incómodo el lugar, el entorno? No seré yo, maestro, dice. Voltea a tu alrededor y pégale. Y dice, ¿no eres tú? Sí, sí, el entorno laboral, el entorno estudiantil, el entorno de agrupación. No es incómodo cargar y estar relacionado con una persona de esta índole, muy respetable, pero al final del día enferma. Sus palabras, su comentario, inclusive su forma de ver, sus muecas, negativo, negativa, burlón, burlona. ¿Para qué estamos allí? Se supone que estamos sanando. Se supone que estamos sanando. ¿No puedes identificar todo esto? Ahora hablemos de películas. Hablemos de novelas. No, con mi Rosa de Guadalupe no te metas. Sí, sí. Invitamos al café, al padrino, a la madrina, solamente para juzgar al otro. Dese cuenta, observe lo siguiente. Observe lo siguiente. Ese es un campo tuyo. ¿A quién le das tu teléfono? ¿Qué hablas con las personas? ¿Qué hablan de ti las personas? Es importante analizar el entorno, porque según el entorno, y esto es algo de Robin Sharma, dice, según las 5 personas es en lo que te conviertes. Si todos son borrachos, tú eres el sexto. El próximo. El entorno sí importa. El entorno sí influye. Así que el endemoniado gadareno tuvo lo siguiente que voy a mencionar. Durante mucho tiempo tuvo un descuido personal. Tuvo un descuido personal.
físico, emocional y espiritual. Lógico que llegando a los 40 años ya no estaba influenciado, ahora estaba poseído. Me dice un muchacho en consulta, 12, 13 años, que jugaba en la Ouija. Me dice una persona que tiene demasiados miedos en su vida y que ni con oración se ha podido sanar, que tenía tatuado la muerte. Me dice otra persona con demasiados miedos arraigados en él, que hace años ve acuchillado a una persona en la Ciudad de México y ve huido de ese caso. Somos lo que pensamos, somos lo que hablamos y somos lo que hacemos. Y según esto es el cargo de conciencia. No he hecho nada malo, por eso me siento bien. Pero cuando nosotros sabemos que nos estamos dejando mal influenciar emocional y física, ¿cómo nos sentimos? Mal. Aquí viene algo que quiero que empieces a diagnosticar en ti, algo muy correcto. ¿No será que tu mal, no será que tu sentimiento negativo, no será que tu dolor, no será que tu miedo es porque inconscientemente te has dejado influenciar? Quizá tu mamá te enferma, quizá tu hija te enferma, quizá tu entorno te está enfermando y tú no lo quieres ver, porque pones el sentimiento antes que la razón y dices, es que es mi mamá, es que es mi papá. El endemoniado gadareno durante muchos años tuvo un descuido personal. ¿Y cómo estás tú? ¿Cuidas todo esto? ¿Analizas a dónde vas? Tampoco se trata de huir, tampoco se trata de decir, no, pues entonces no voy, porque entonces ¿a dónde iría? Dice Juan, entonces tendríamos que salir del mundo, porque todo el mundo está contaminado. No se trata de huir, se trata de observar. Viene mi tía, yo sé que mi tía es y comenta, juzga, condena, entonces con mi tía pinto mi raya. Y te va a sacar información, te va a intentar sacar información y esa información la va a ocupar desde luego para hundirte. Ponga toda la atención. Todo lo negativo de este mundo, todo lo negativo según la carta de Santiago, todo lo negativo es parte de la maldad. Por eso los celos, por eso la ira, por eso los golpes, por eso las heridas, en el fondo no son éticas, no son espirituales y no son buenas. Todo eso enferma. ¿Sí me estoy dando a entender? Todo lo negativo enferma. Leía yo hace un par de días un texto que decía, cuando llega a nuestra vida un daño, cuidémonos. Cuídate de que ese daño no se quede en ti, lo puedas discernir y que este daño lo puedas sacar de tu vida. Porque dice, todo daño tiene una consecuencia. Todo daño tiene una consecuencia. Y si tú no te das cuenta que este daño que tiene una consecuencia se almacena en ti, vas a direccionar tu vida según el daño. La amargura, la tristeza, las codependencias muchas veces son daños arraigados en nosotros. Dicen por ahí algunas personas, es que todos son iguales, es que todas son iguales. Yo por eso ya no presto dinero, yo por eso ya no ayudo. No. Te estás malinterpretando mal. No porque haya venido una persona que te hizo daño, significa que todos son iguales. No, desde luego que no. Más bien observa y analiza quién sí y quién no. ¿Sabes qué? Veo y observo que como que no eres de fiar, como que algo me dice que no. Aquí le paro. Así que el endemoniado gadareno, ese es un capítulo que siempre enseño. El endemoniado gadareno llegó hasta allá porque tuvo descuido. Un descuido. Ahora surge lo siguiente para terminar este apartado. ¿Cuánto tú te cuidas? ¿Cuánto tú te cuidas en 3 áreas? Emocional, física y espiritual. No, ¿para qué voy a ir a la agrupación? Ya lo sé. ¿Para qué voy a ir a la hacienda? Ya lo sé. Ya estoy bien, ya sané. Yo no lo necesito. Lo necesita ella, él. Ellos sí están mal. Descuido. Dice un hombre, no hay mayor error del mismo ser humano que su propio
Descuido. Siguiente. ¿Cuál era la condición del gadareno? Física, emocional y espiritual. Desde luego que tuvo demasiado descuido. Y aquí nace lo siguiente. Fue liberado. Así que el maestro solamente impone las manos, declara una oración y este hombre queda liberado. Y aquí viene algo que quiero narrar. ¿Cómo es posible que el maestro pueda liberar? ¿Cómo es posible que el maestro pueda liberar? ¿Cómo es posible que el maestro pueda liberar? Esa es la palabra clave. Todo mal que tengamos en nuestra vida tiene que salir y va a salir siempre y cuando estemos conectados. Conectados. Aquí voy a dar un paréntesis. ¿Quiénes son los de Nogales? ¿Nogales? Ok, ellos ya lo conocen, pero vamos, sí lo voy a rectificar. Bien, en psicología y en psiquiatría se le llama TPM, trastorno de personalidad múltiple. En psicología se le llama TPM, trastorno de personalidad múltiple. Sin embargo, para la vida espiritual es una influencia y una posesión. ¿Por qué la gente hoy en día no puede sanar? ¿Por qué la gente no puede encontrar su camino aún yendo a un doctor? Porque el doctor, al no conocer la vida espiritual, tiene un limitante. Por eso es importante lo que voy a mencionar. La vida espiritual que estamos viviendo es lo mejor y lo más valioso y lo más poderoso que inclusive el mejor doctor que esté allá afuera. Pero si ese doctor, desde luego, es buen doctor y aparte tiene vida espiritual, ya ganaste, ya ganamos. Pero si no tiene vida espiritual, solamente es una ciencia humanista, una ciencia que tiene un tope, un límite. Por eso te va a dar medicamentos y va a decir, tienes un trastorno. Y va a decir, ok, es que siento voces, quiero leer la palabra y quiero amar a mamá, quiero hacer las cosas bien y algo me impide. ¿Alguien ha tenido este tipo de persecución emocional y espiritual? ¿Alguien lo ha padecido? ¿Cómo se siente? ¿Vigilado? ¿Con temor? ¿Con miedo? ¿El famoso parálisis de sueño? ¿Es que sentí que alguien se me subió? ¿Es que sentí que incluso tuve intimidad sexual? ¿Sí? Todo eso llega a pasar. Pero si vas con un doctor que no conoce la vida espiritual, ¿qué te va a decir? Por ahí estoy escuchando, alguien se me subió ahí. Me dijo que estaba Es- Y le volví a dar cita, dice. Y entonces llega el maestro, le impone las manos, pongan mucha atención porque eso es valioso e importante. Hace un par de semanas lo publiqué. El maestro tenía el poder y la capacidad y la autoridad porque estaba conectado con el Padre. Y esa conexión le daba eso mismo, esa vitalidad. Eh, Note lo siguiente, esto siempre lo he enseñado. El maestro no pedía permiso. Oye, padre, mira, tengo un endemoniado acá, ¿me puedes echar? No, el maestro solamente hablaba su autoridad. ¿Quieres ser sano? La pregunta que hacía y la gente respondía sí. Ok, sé sano en el nombre y punto. Porque era tanta su capacidad, su conexión, estaba lleno y solamente descargaba. Mucho cuidado con el sanador enfermo. Mucho cuidado quien te impone las manos. Mucho cuidado quien te apadrina. Mucho cuidado quien te aconseja. Si no sanas y teniendo todo este sistema, pregúntate, ¿no será que mi sanador está más mal que yo? ¿Mi sanadora está más mal que yo? Y impone las manos y el sanador está enfermo. ¿Qué te está transmitiendo? ¿Qué te está dando? ¿Toda su enfermedad? Totalmente de acuerdo. Quizá ve pornografía, quizá hay demasiada masturbación, hay problemas, hay celos, hay envidia, hay contiendas, como dice la carta de Santiago. ¿Qué te está transmitiendo? Pero el maestro dice que impuso sus manos y lo liberó.
Y aquí viene lo grandioso. Aquí viene lo hermoso. Y dice que en ese momento, en ese preciso momento, dice que él quedó liberado. Y al otro día, el endemoniado gadareno se separaron. Y al otro día, el endemoniado gadareno dice, ¿alguien me puede prestar una silla, por favor? ¿Alguien me puede prestar una silla? Con calma. ¿A quién le hago caso? Hasta 12, ¿eh? Pa' su renta. No me dieron el tiempo. Note la condición que tenía antes. Y hoy en día la condición cambió totalmente porque un encuentro con el maestro, un encuentro poderoso con el maestro, desde luego que te va a dar cambios. Cuestiónate cuando no haya cambios en tu vida. Así que el otro día, note lo siguiente, dice que llega toda la gente y llega inclusive el maestro y el endemoniado gadareno ahora estaba Sentado. 3 puntos. 3 puntos bien importantes. Estaba sentado, estaba vestido y estaba en su juicio cabal. Lo vuelvo a repetir. Estaba sentado porque antes era ingobernable. ¿Quién lo podía callar? ¿Quién lo podía controlar? Ni él mismo. Y ahora estaba vestido. Pero también estaba en su juicio Sereno. sereno. Quizá tenía la pierna doblada. Quizá no decía nada. Y toda la gente viéndole, juzgándole, condenándole. Al contrario, déjeme decirle lo siguiente, tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Porque el poder transformador del maestro, causa miedo. Vemos a un marihuano, vemos a un drogadicto que la sociedad, toda la sociedad se lo ha comido. Mira, perdón por la expresión, saben que cuido mucho mi lenguaje. El pinche, mira, 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 y de ahí no te bajan. Y toda la vida para la sociedad vas a hacer lo mismo. Pero cuando empiezas a tener un cambio transformador mediante la vida espiritual, la gente ni se lo cree. A mí no me engañas. Tú eres lo mismo. ¿A qué vas? Y llevas la Biblia debajo del brazo. Y llevas el libro azul y el libro rojo. Y invitas y vamos a la hacienda. No, a mí no me engañas. La gente se va a sorprender por el cambio transformador. La gente no lo va a confiar, no lo va a aceptar, porque estaba ahora, 3 puntos, antes estaba ingobernable, hoy en día estaba sentado. ¿Qué significa estar sentado? Que ahora tenía dominio. Dominio. La ansiedad, la depresión y todos los cuadros que he mencionado te hacen estar loco, mal, inconforme, insatisfecho. Subes, bajas, levantas y haces y nunca tienes un paro. Esto lo mencionaba yo apenas. La serotonina del cerebro, la serotonina, para producirla necesitamos sentarnos. Tenemos un problema y lo primero que hacemos mayormente o socialmente es resolverlo. Por eso en la Segunda Guerra Mundial, año 1939, 1940, Winston Churchill, cuando le dieron la noticia de que Alemania había declarado la guerra, lo primero que hizo fue tranquilizarse. Su mujer y la secretaria y otro hombre que estaba allí lo vieron tan calmado que pensaron, ¿estás bien, Winston? Oye, ¿no estás viendo que nos acaban de declarar la guerra? Y tú todavía calmado. Dicen que se sirvió un whisky y dicen que tenía un puro. Su whisky y su puro. Y que se meta a su cuarto. No, que se sale a caminar y que regresa a su cuarto y que se duerme. Y al otro día empieza a narrar lo siguiente: es que yo necesitaba tener mis emociones y tener mi personalidad tranquila, porque las decisiones al otro día las tenía yo que tomar. Y es cuando escribe: pelearemos en las piedras, pelearemos en las montañas, y si aún queda uno, ese uno sabrá que siempre se resistió. Más allá de las montañas, se lo recomiendo. Así que Winston transmitió, pero porque primero descansó y su cerebro produjo serotonina. Sin embargo, nosotros los neuróticos, ya tienes un problema. ¿Qué es el problema? Ahora no lo sabes solucionar, tú eres el problema. Dijera Arjona por ahí: mujer, tú eres el problema.
Hombre, tú eres el problema. Porque en medio de un problema, nosotros somos el mismo problema. Oye, oye, aguántate, lo dije para que... Pero ya le mandas mensaje, ya publicas, ya te enfadas, ya te enojas. Mujer, hombre, lo primero que te dije que no hicieras fue lo que hiciste. Ahora ya tenías un problema, que era cierta situación. Ahora tienes 5 problemas. Porque ya abriste tu boca. Te metiste en serios problemas. Pero dice que ahora estaba tranquilo, sentado. Por eso el maestro es el mayor terapeuta, porque en medio de la tormenta estaba Calmado, durmiendo, tranquilo. y dice su frase más famosa entre varias. Dice, hombres de poca fe. Como diciendo, dice un amigo, esta frase dice, como diciendo, de peores problemas he pasado. Y ustedes con esta tormenta, que la tormenta es natural. Nota lo siguiente, la tormenta es natural. ¿Tienes problemas? O más bien no has interpretado que esos problemas no son problemas, son desafíos. Y no son palabras de motivación que te estoy dando. Es que tiene que llegar a pasar. No me alcanzó el dinero, tiene que llegar a pasar. Me corrieron del trabajo, tiene que llegar a pasar. Tengo problemas de salud, tiene que llegar a pasar. Nota lo siguiente, no es que tengas problemas, eso es vida. Eso se llama vida. No tenemos para comer, no eres el único. No te quedes como Elías. Todos aquí tenemos. Bien. John Maxwell, un buen hombre, decía lo siguiente. Los problemas son como el viento o el aire para los pájaros. Quítale el viento a los pájaros. Como respira. A ver, decía una terapeuta, una colega decía lo siguiente, ¿ok? Siéntate, hablemos. Es que fíjate que mi mamá, mátala. Es que fíjate que mis hijos, mátalos. No es que fíjate que mi trabajo, renuncia. No es que fíjate que mi mujer, abandónala. ¿Más? Todavía se puede más. ¿Sí me doy a entender? No es que tengas problemas. Es que no has entendido que esos problemas, que son desafíos, eso es vida. Eso es la vida normal. Por eso a tu hijo, desde pequeño lo tienes que educar y lo tienes que soltar. Es que es mi bebé, es mi niño. No, ¿qué va a hacer sin mí? No, yo no quiero que sufra. Pues señora, eso se va a convertir en un problema, porque la vida ya es difícil. Dice Gaby Vargas, una tanatóloga de México, dice, si tu hijo sigue en casa mamando pecho, pregúntate por qué sigue dentro de casa, que allá afuera le da miedo conseguir por sí solo. Porque allá afuera se llama vida. Vete a rentar. Juntarse y estar dependiendo de papá y de mamá, cualquiera. Pero eso formula inutilidad. Luego los hijos nos convertimos en carga para los padres y todos los padres se preguntan, ¿y yo qué hice? Señora, señor, ¿quiere que le recuerde? Hagamos un historial clínico. ¿Cómo lo educó? Y empezamos. Es que mi hijo hoy en día o mi hija es violenta. Le gusta la violencia, ¿ok? Y tuvo juguetes bélicos, poquitos, pero tuvo. Y música bélica, demasiado. Y reggaetón, demasiado. Y películas obscenas, demasiado. Tu hija tiene 14 años, ya anda fornicando. ¿Sí me doy a entender? Porque desde el inicio se tiene que aprender a observar y a no descuidar. Pero estamos en una hacienda y en una agrupación donde hoy en día el pasado quedó atrás y miremos solamente el presente para que podamos formular o cambiar el futuro. Si tú vives en la misma condición como fuiste llegado hace meses o hace años, más bien cuestiónate. ¿No será que no has sido liberado y no será que no has tenido un encuentro? Problemas lo tenemos todos, pero ¿no será que te ahogas en tus pequeños problemas? ¿Problemas los tenemos? Todos. Aún recuerdo a una señora en consulta, la tercera sesión, su hijo había desaparecido, bueno, se lo habían llevado. Y esa sesión fue muy rara para mí. Se sienta y la pregunta que yo hago natural es, ¿y cómo estamos? No, pues empieza a hablar en 20 segundos, bien. Yo me comí la píldora, yo digo,
pues todo está bien. Le digo, ahora sí hábleme acerca del asunto de su hijo. Ah, ya nos los devolvieron. Y cuando agacha la mirada, en automático veo su semblante roto, quebrado, y levanta y dice, ah, pero es en bolsas, en bolsas. Hoy en día que me llevo con ella, la tuve un par de sesiones. Sí le duele, desde luego, haber recibido a su hijo, sí le duele, pero si algo me gusta de ella, de su personalidad, es que a pesar de ese, problema fuerte que tuvo, se levantó y continuó avanzando. No es lo que te suceda, es cómo interpretas con las herramientas que tengas lo que te sucede. Hay gente que no le han matado a un hijo, hay gente que no le han hecho nada y que quizás son hombres y mujeres bien bendecidos, pero por no interpretar llegan hasta cierto punto a una depresión, a una ansiedad e inclusive llegan a quitarse la vida. El suicidio de una niña de 12, 14 años solamente me da a entender que papá y mamá no los observaban y que papá y mamá estaban dedicados a ellos mismos. ¿A qué voy con esto? Que el descuido a partir de hoy tiene que ser bien observado, bien visto. ¿En dónde te estás descuidando? Así que estaba sentado, que significa dominio, pero también estaba vestido. ¿Alguien ha visto a un loco literalmente sin ropa? ¿Ok? La mente y la vista, ¿qué es lo primero que rechaza? La intimidad. Un hombre o una mujer desnuda, lo primero que nos llama la atención, pero lo primero que el cerebro bloquea, hablando de la visión, es las partes íntimas, los genitales. No queremos ver. Qué obsceno, qué delicado, lo bloqueamos. Porque estar desnudos, el gadareno estaba desnudo, significa lo siguiente, que no tenía dignidad. ¿Qué es pues la dignidad? Es el autovalor, es el autocuidado, que tú mismo vales y que tú mismo te das. ¿Andarías desnudo tú? No, no, desde luego que no. Pero como estaba endemoniado, no tenía dignidad. No tenía dignidad. Pero ya que fue liberado, ahora sentado, vestido, vea, obtenido un poquito de dignidad. Y mi último apartado, también dice que estaba en su juicio cabal. ¿Qué significa esto? La concordancia Strong, que es parte del diccionario hebreo, dice lo siguiente, que estar en su juicio cabal es que tenía todos sus sentidos alerta, todas sus emociones fluidas. Vamos, ahora tenía salud mental. ¿Alguien de ustedes discutió, peleó en la calle algún día? Fuerte. Perdón por la expresión, digo lo siguiente. ¿Y estabas bien? Hoy en día podemos comprender eso de estabas bien, pero en su momento... En ese tiempo sí. Ahorita no. Sí, Pero no desnuda. hoy en día, los que llevamos 1 año, 2 años en una agrupación o en la hacienda, ¿acaso lo haríamos? O sea, hoy en día lo digo con cuidado lo que voy a mencionar. Hoy en día pelearíamos, discutimos, nos metemos en problemas, en rollos, en asuntos. O sea, tenemos esa capacidad para meternos hoy en día en todo ese conflicto, desgaste. Hasta cierto punto es un mecanismo. Lo rechazamos porque ahora estamos ya entrando a un campo de liberación y a un campo de sanidad. Yo cuestiono, ¿y los que siguen allí? Decía yo apenas un apartado del doctor Miguel Ruiz que dice, nunca pelees con un dañado. No lo hagas, no lo hagas, porque él se va a complacer en su lodo, en su placer, en su naturaleza, como el marrano, como el cochino.
Estás metiéndote a su entorno y él está feliz, como si nada. Él se siente feliz. ¿Y tú? Nunca pelees con un dañado, porque en el fondo, dice el doctor Miguel Ruiz, en el fondo estás peleando contigo mismo, porque estás queriendo que él o que ella cambie y haga lo que tú quieres, que a lo mejor tiene que hacer. Es que esto es así. Sí, esto es así. ¿Para quién? Para mí. Es que yo quiero cambiarlo. Tú no cambias a nadie. Difícilmente cambias tú. Difícilmente cambias tú. Que ya tenemos un avance, ya tenemos unas haciendas de más. Sí, ahora imagínate a la gente de allá afuera bien endemoniada. Estás peleando contra ti mismo. Así que ahora estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Esto es lo hermoso de lo que voy a mencionar. Esto es lo hermoso de la vida espiritual. Esto es lo magnífico de tener un encuentro con el maestro, de decir, de llegar y decirle, mira, sí la he regado, sí me siento mal, sí tengo problemas, mi papá, mi mamá, sí, lo que haya pasado en mi vida, pero aquí estoy. Y cuando tienes un encuentro y entregas tu vida, esos son los cambios. Y termino con lo siguiente. Y dice que el maestro, perdón, y dice que el gadareno, que ya no era endemoniado, le rogaba. Yo quiero pensar que se le botó al pie, a la pierna, y le dice, maestro, quiero ir contigo, déjame ir contigo, quiero ayudarte, quiero servirte. Y el maestro le toca la mano, le toca quizá la cabeza, y le dice, le toca quizá el hombro, y le dice, no. Oye, pero maestro, y dice, y le rogaba, es que quiero ir. No, 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 yo ya tengo mis servidores. Lo bueno que no era melancólico, si no, imagínense. No, 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 necesito que te vayas a tu casa. Y que allí en tu casa hables, des testimonio, porque lo primero que dañamos cuando estamos dañados, trastornados, debilitados, es el entorno nuclear, es la familia. Ve y pídele perdón a mamá, ve y pídele perdón a papá, ve y habla con tus hijos, sí, la regué, aquí estoy, ¿qué puedo hacer por ustedes? Miren, y empieza el testimonio, ve allá, porque lo siguiente que voy a mencionar es algo verídico, porque nos dedicamos a una transformación nuestra y está bien, pero olvidamos lo que hemos dañado. Pero olvidamos lo que hemos dañado espiritualmente, física y emocional. Si nosotros no cambiamos la familia nuclear y no sanamos allí, todo lo demás no sirve. Por eso hay hombres, y me ha tocado en consulta, empresarios con mucha economía, con casa sin hogar. Por eso en consulta he tenido mujeres, demasiadas mujeres bonitas, llamativas, pero no pueden tener un vínculo correcto con un hombre, porque se han enfocado allá afuera y no se han enfocado por lo que tenemos que iniciar. Socialmente, la familia es una base, porque si tú estás bien con mamá, hay amor. Porque mamá lo que sana en el vínculo, lo habíamos visto en el grupo de Nogales, mamá lo que sana en el vínculo de oxitocina es el amor. Y papá lo que sana en el vínculo de serotonina es seguridad, provisión. Un hombre padre tiene que educar a su hijo a ser un hombre proveedor, responsable, no malinterprete. Y una madre tiene que amar a su hija para que su entorno sea un entorno seguro. Pero imagínense si la mamá y el papá están bien dañados. Lo primero que quitamos de la sociedad es la familia. Y al quitar la familia, todo lo demás, ¡fum!, se viene abajo. Por eso hoy en día, en pleno siglo XXI, los tatuajes, el alcohol, el abuso y el mal uso, las drogas, las relaciones de no me quiero casar, pero quiero los beneficios del matrimonio. Ah, mira nomás. Qué bonito, ¿verdad? ¿Sí me estoy dando a entender? Porque hemos quitado el pilar de la sociedad. Quitamos la sociedad y todo lo demás se desmorona. Por eso le dijo, no necesito que vengas acá, ya tengo mis servidores. Necesito que vayas El maestro era bien astuto, bien inteligente.
bien sabio, porque tenía el Espíritu de Dios. Y necesito que prediques allá. Y no solamente esto, empiézales a enseñar a los gadarenos, empiézales a hablar a Decápolis cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y cuando llegamos a la carta de Hechos, nos damos cuenta que las 10 ciudades ahora ya estaban convertidas. ¿Quién lo llevó? Porque tuvo un encuentro. Si esta sociedad está mal, es porque tú y yo no hemos hecho nuestra labor. Al contrario, les llevamos cortisol. Juzgamos, condenamos, criticamos, hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo, no hay cambios, no hay liberación. Más bien yo cuestionaría, ¿no será que no hemos sido liberados? Porque un encuentro con el maestro, en primer lugar, lo que te va a dar es una liberación. Si tú sigues batallando y luchando contra todos tus impulsos, cuestiónate. ¿No será que no tenemos al Espíritu de Dios? Dice Tesalonicenses, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de dominio propio, de control y de libertad. Ahora estamos llenos de la presencia de Dios. Y estando llenos de la presencia de Dios, ¿cuáles son los resultados? Positivos. Mira más, si quieres pelear, pelea adelante. No, es que, sin problema más. Siempre te voy a amar, a pesar de esa condición, siempre te voy a amar. ¿Qué condición? Bueno, no digo nada, no digo nada, no digo nada. Mira, pa, si tú no quieres entender acerca del alcohol, ese es tu problema. Yo te amo y siempre te voy a amar. Ya no peleamos, ya no discutimos, ya no nos metemos en dificultades, en conflictos. Ahora somos importante y es importante la salud que tengamos nosotros. Ahora empieza a cultivar lo que eres tú. Termino con lo siguiente. Y el gadareno tuvo un encuentro con el maestro y fue lo que cambió no solamente su vida, sino su entorno. Y grandes ciudades como Decápolis y Gadara. ¿No será que nosotros no hemos hecho nuestra labor? ¿No será que nosotros no hemos cambiado y solamente venimos a apapachar? Lo dije hace 2 sesiones. Con tu defecto de carácter, no lo apapaches. No somos amigos. No, no somos amigos. O te domina, o te controla, o lo haces tú. Porque si tú dices, no, no pasa nada, yo soy enojón, yo soy esto, yo soy aquello, tarde que temprano te va a consumir. Tu defecto de carácter y tu debilidad no transformada, no trabajada, tarde que temprano te va a... ¿Qué tan en serio te tomas tu defecto de carácter? ¿Qué tan en serio te tomas tu debilidad y tu placer? Antes lo hacíamos por lo que haya sido, pero hoy en día tiene que haber cambios en nuestra vida. Cambios en nuestra vida. La liberación del gadareno. ¿Es posible? Sí. Póngase de pie, por favor. ¿Podemos poner pausa al video?